Sarantuña. Carlos de Pando. Hoy vamos a hablar de un género que igual es el género que más éxito ha tenido en los últimos 10 años, no solo en España, sino en todo el mundo. Que podemos ver que no es la sitcom. No, ni el cine de tacitas, ni la comedia romántica. No, es el true crime. Vamos a hablar de true crime. Hay muchísimos exponentes del género en todo el mundo, desde Making a Murderer, que fue como el primero que arrasó así. Paradise Lost, que era un documental de HBO. The Jinx, Sí. El caso de la escalera, muchísimos referentes. Y vamos a hablar con seguramente el referente y el exponente más claro en España, que es Crims. Carles Porta. El programa de Carles Porta, que empezó siendo un programa de radio, que tiene 229 capítulos. Ahora es una serie documental audiovisual, que lleva 6 temporadas, que han ganado premio Ondas, premio Nacional y recientemente el premio Alma a Mejor Serie Documental. Y vamos a hablar con Nil Montilla. Y con Mireia Buenaventura. Nil es guionista del programa, Mireia es documentalista y nos van a contar un poco cómo se hace Crims, cómo se escribe Crims y cómo se escribe el true crime. En general. Así que vamos a darle, ¿no? Anem a posar llum a la foscor, porque Sí que no veo ni para escupir. no se ve nada. Por favor, luces. Así que vamos a hablar de true crime. En Esto ya se ha hecho con Nil Montilla y Mireia Buenaventura. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Sarantuña. Carlos de Pando. Tenemos hoy aquí a Nil Montilla, Mireia Buenaventura. ¿Cómo estáis? Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de true crime. Vamos a hablar de ese pedazo Mucho de hemos premio. tardado. Y por supuesto, lo primero, enhorabuena por el premio Alma. Muchas gracias. ¿Estáis contentos? Mucho. Qué bien, qué bien. La verdad es que creo que era la tercera vez que estábamos nominados. ¿Ah, sí? Sí, Mm. y estamos muy contentos. Qué bien. Pues nada, vamos a hablar de true crime, pero vamos a hablar de Crims, el programa que escribís en tu caso, Nil, y documentáis en tu caso, Mireia. Y porque os han dado ese pedazo de premio, lo voy a decir Perfecto. muchísimo. Hay que decirlo todo el rato. En la 13 de esta mesa le faltan más premios. Claro, para uno que tenemos. Exacto. Pues vamos a empezar por el principio, que es la misma pregunta que le hacemos a todo el mundo que viene al programa, que es ¿por qué os hicisteis guionistas? O en tu caso, Mireia, documentalista. Yo empecé por casualidad. Ujú. No lo tenía previsto, pero ahora que he descubierto el mundo de la documentación audiovisual, no me voy a mover de aquí, Sí, ¿no? creo, hasta ya la jubilación. Yo empecé haciendo un programa de radio, precisamente, un curso de radiofónicos en Barcelona, y porque me motivaba mucho la radio, me parecía que es el medio al que yo me quería dedicar y no había tenido suerte al salir de la carrera, la típica situación que te pones a trabajar y sigues. Y ya tenía pues mis 30 y cuando hice este curso se generó una sinergia con Sergi Caballero, que era en ese momento mi tutor, y pasó mi currículum a Anna Punsi, que es la directora de investigación de True Crime, y a Carles Porta. Y les pareció interesante, quedamos y ahí empecé. O sea que muy, muy de casualidad. ¿Porque tú estudiaste? Historia y Ok. periodismo. Y entonces Sergi ahora están con nosotros en el equipo, o sea que se ha Mira, cerrado el se cerró círculo, nada, qué guay. estamos ahí todos en el equipo True Crime. Qué bien. ¿En tu caso, Nil? Pues yo también un poco por casualidad. Yo estudié periodismo y pues luego cuando acabé estudié un máster de análisis político, porque yo me quería dedicar al periodismo político, era algo que me gustaba y empecé con eso, pero luego acabé la carrera y esto fue en 2019 y entonces Carles Porta estaba buscando gente, se puso en contacto conmigo y me dijo, ¿sabes qué es el true crime? Y yo, la verdad es que en ese momento, como no era una cosa que me hubiera llamado la atención, no estaba muy metido, ¿no? Estamos hablando de 2019. 2019. Todavía no lo había reventado a lo loco el formato como ahora. Llevaba Lleva más o menos un año en Cataluña Radio y estaba a punto de estrenarse la primera temporada de tele, creo. Y bueno, y fue así, me dijo, ¿quieres probar? Y me dijo, haz un guión de un caso y probamos a ver. Y lo hice, seguro que si lo leyera ahora Mucha vergüenza, como pasa siempre. sería terrible, pero supongo que algo vio y entonces me dijo si quería trabajar con él y así. Y pues he ido un poco aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Claro. A medida de hacer guiones y tal, y la verdad que muy contento. Y esto, perdón, por pura curiosidad, el caso que elegiste, ¿lo elegiste tú o te lo dieron elegido? Me lo dieron. Ok. ¿Y te acuerdas cuál era? Sí, era el de Romano van der Dusen,
un hombre... Te lo estás inventando. No. nadie se llama Romano Vanderlust, perdón. Era continúa. un hombre holandés, creo, Obvio. que había estado en prisión 13 años por una agresión sexual y luego se demostró que no había sido él. Sí. Ok. Bueno, luego preguntaremos por el formato y los materiales que utilizáis, pero ahí sí tengo también una pregunta, una curiosidad, que es, cuando te dice escribe un guión del caso, ¿tú ya sabías qué formato empleaban? Si es que empleaban uno, o dijiste, bueno, pues como una crónica periodística, o cómo lo hago. Primero, esto no lo había dicho, primero me pasó una lista de true crimes icónicos, pues, de Jinx. Para ver, ¿no? Ok. Claro. El How to asesinato de la Make a- escalera. Exacto, todos esos, ¿no? Entonces, y a partir de Making a ahí, Murderer. y eso, Making a Murderer. Y nada, y me dijo, escúchate los que hemos hecho en Crims Radio e intenta, pues, un poco ir por ahí, Ok. y así lo hicimos. Eso está, mira, no lo había pensado, es una manera muy guay de, si no tienes ni idea de cómo se escribe el formato de guión que te van a pedir, pero existen programas de radio al respecto, ya ni de tele, de radio, es como a escuchar hasta que digas, vale, me hago aquí mi escaleta mental, veo, ¿no? Dónde se Exacto. colocan, cuánto dura, dónde... Muy guay. Aprendiendo ahí de oído. Muy bien. Pero bueno, luego mucho rojo y... mucha corrección. Sí. Bueno, vamos a leer esto porque no me quiero equivocar, ¿vale? Nos cuenta el equipo de documentación del podcast que, colegas, que en radio hay unos 229 episodios de Crims, hasta el 30 de mayo del año pasado esto, ¿eh? En televisión 62, contando la sexta temporada. Además hay 4 libros, una exposición y un videojuego para móviles. Vale, no se puede ir a vivir a Cataluña, está llena de crímenes, te matan en cualquier esquina, ¿no? Te acuchillan. No, la estadística dice que no. O sea, pero tenéis material a punta pala. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros escogemos los casos, que luego ya hablaremos de cómo lo hacemos y cuáles son las motivaciones para escoger qué casos y por qué, lo que buscamos son buenas historias. Ok. Y cuando buscas buenas historias cuesta un poquito más de encontrar, eso es así. Pero, claro, sí, yo a veces pienso cuando estamos trabajando un caso, lo que te lleva a matar, que son múltiples factores, pero claro, detrás ya tiene que tener una motivación terrible, pero que ya es una historia en sí. Es decir, no es que, claro. no sé, haya tenido un accidente, he tropezado y le he dado a otro y lo he matado. No, detrás ya hay una motivación que genera un universo, ¿no? Pues bien sea de maldad, a lo mejor, o de algún tipo de... machismo que te lleva, ¿no?, a querer terminar con tu mujer o lo que sea, pero esto pasa muy pocas veces. La estadística creo que está por debajo del 2% de los casos de crímenes son asesinatos, o homicidios, algo así, ¿eh? No me acuerdo ahora. No es el delito más común ni muchísimo menos. Pero no es el delito más común. Entonces, que todo el mundo esté tranquilo, que Cataluña es un sitio seguro y que pueden venir tranquilamente, que es fácil que no te maten. Totalmente. Y en el caso, o sea, ninguno de los dos, por lo que habéis contado de cómo empezasteis, teníais el true crime como algo vocacional para hacer. ¿Cómo es vuestra relación con el género ahora? Quiero decir, después de haber trabajado tanto en ello. Pues a mí es un género que me gusta mucho por lo que dice Mireia, porque al final estamos contando historias. Okay. Y sobre todo son historias reales con las que todos podemos conectar y todos podemos empatizar. Y porque siempre intentamos como cubrirlo todo, ¿no? O sea, es decir, a mí me gusta pues hablar con gente, por ejemplo, con víctimas o con familiares y tal, pues que a lo mejor en su momento tú has escuchado el nombre de una víctima, pero no sabes quién era ella, no sabes de qué vivía, qué le gustaba y tal. Entonces, yo que estudié periodismo me gusta mucho pues conocer, ¿no?, todo eso de las personas sobre las que estamos escribiendo. Claro. Y al final que el true crime nos cuenta un poco cómo somos todos, ¿no? Y también lo que podemos mejorar como sociedad. Y con lo que dice Neil, que yo creo que la clave es esa. Y luego el otro día yo estaba hablando con la madre de una víctima que estamos trabajando ahora el caso, y ella, estábamos hablando por teléfono y me decía, es que cuando hablan de ella, yo pienso, si es que no sabéis quién era. Y les da como coraje decir, está, ¿no?, en todas las publicaciones, lleva años hablándose de este tema, pero ¿quién era ella? Entonces, ¿quién mejor que tú, que eres su madre o su padre o su amigo, quien sea, va a poder
entre comillas, volver a la vida de esa persona antes de ser una víctima, porque antes de ser una víctima era tu hermana, era tu compañera de fútbol, era tu amiga en el cole, y esa parte, que es la parte, digamos, más humana, más digamos, cercana a lo que es la vida, que ya no va a volver, es lo que creo que a veces también motiva a que participen, ¿no? Porque de algún modo estás haciendo, por nuestro lado, el pequeño homenaje que les podemos hacer dentro del capítulo, y por su lado es otra parte de cerrar el duelo. Hay mucha gente, pero muchísima gente, que viene a hablar de las víctimas y no ha hablado a lo mejor en 20 años de ello. Y se abren en un plató con Neil, con el resto de compañeros de guión, porque por lo que sea ese día, pues se sienten cobijados, escuchados, Claro. o legitimados, porque a lo mejor era un amigo de la víctima y nunca le ha lo preguntado hablamos a nadie, ayer, y no se atrevía a hablar mucho de cómo era porque no le tocaba. Bueno, pues a lo mejor ahora es el momento, ¿no? Y cierras tu duelo de esta forma. Claro. No sé quién decía, no relativo al True Crime, pero creo que sí relativo a las series tipo Mindhunter, de los asesinos en serie de los 70 y demás, que desde el momento en que se empezó a trazar un perfil para intentar capturarlos, obviamente, desde el ámbito psicológico, forense y demás, había mucho interés por los pormenores más mínimos de las vidas de estas personas, porque, como dices, salvo que te tropieces y mates a alguien por accidente, normalmente detrás hay una familia desestructurada, problemas de adicción, de salud mental, mal gestionados, bla, 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 lo que fuera. Entonces tenías un perfil completísimo, incluso exhaustivo, de más, de los asesinos, pero como rara vez trazas un perfil de víctima, porque no la hay en estos casos, puede ser aleatoria, bla, 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 Claro. de repente las víctimas eran un nombre, un apellido, una edad y una procedencia. Punto. Y faltaba él. Le encantaba tocar el saxofón, o, joder, le encantaban los caballos, o, porque al matar a esa persona, además, que en caso de un crimen, te has cargado una parte del mundo, ¿no? Una visión única sobre el mundo, una manera de hacer las cosas, un tal que no volverá nunca. Obviamente te la has cargado así. Y eso es lo que has hecho, no matar una lista de personas, ¿no? Y claro, ves el True Crime actual ahora mismo y según cómo se enfoca, dices, sí tengo la sensación de entender qué ha pasado aquí, más allá de cómo ha sido el crimen, el secuestro, el homicidio, la violación, lo que sea, por lo que se ha perdido el mundo, ¿no? Con esta parte, o por lo menos lo que se ha perdido el mundo de esa persona, ¿no? Su entorno y demás. Así que sí que entiendo un poco la cosa vocacional posterior o no hace esta serie yo, ¿no? Y aparte de eso, pues creo que a todos nos gusta pues el thriller, la investigación. Sí, hay una cosa de género, claro. Que obviamente pues estamos explicando, como decimos, historias e intentamos, ¿no?, que siempre tengan algo, un giro de guión, algo que nos mantenga pegados a la silla, ¿no? Y cada vez es un reto mayor, porque ahora, claro, nuestros acompañantes, oyentes, espectadores, claro, cada vez ya van un poco más preparados. A cada temporada dices, bueno, que aquí te van a pillar porque ya saben cómo se hace una inspección totalmente, ocular. claro. Entonces, pillan muy rápido al malo. Sí, hay que buscar mucho giro. ¿Para qué? Total, claro, el espectador educado, ya no es una cosa Sí, extraña. Sí. En True Crime Factory, que es la productora, tenéis un lema que leo también, es la máxima de las 3 R's, ¿no? Rigor, respeto y ritmo narrativo. ¿Creéis que eso es lo que diferencia a Crims de otros True Crimes? Yo creo que, no sé si lo diferencia, pero sí que lo tenemos como una Biblia. Es decir, se tienen que cumplir estos 3 ítems para que nuestro trabajo funcione. Y yo creo que no sé, Neil, yo creo que opina lo mismo, que nos vamos complementando mucho, ¿no? Todo el equipo, y está aquí él como guionista, yo como documentalista, pero claro, el equipo, pues hay gente de producción, de realización, Ana Punsi haciendo como directora de investigación también con Ramón Iglesias. O sea, hay mucha gente que está pendiente de que se den estas 3 R's. Claro. Y todo bajo el paraguas de Carles, obviamente. Pero ha sido una forma de hacer que él empezó a trazar en su camino, que ha ido sumando gente y que vamos siguiendo este camino. A lo mejor estás haciendo un proyecto y es que te puede más la historia que, ¿no?, que el respeto a no sé qué punto. No, esto no puede ser. Entonces, pues no se puede, no puede ser. No se puede emitir esta foto o este vídeo, pues ¿por qué? Por el respeto a la víctima, por el respeto al investigador, porque no solo la víctima es la más importante, pero detrás también y hay al juez y al fiscal, todo, o sea, todo. los protagonistas de esas historias, ¿no?
Claro, porque además está, o sea, quiero decir, es un equilibrio súper complicado en realidad, porque muchas veces sí que puedes tener la tentación, entiendo, de lo que decías, en aras de la mayor tensión, el mayor suspense, el giro, tal, tratar una cosa en la que de pronto entras o sea, o evitas unas consideraciones de empatía humanas o tal, donde igual te estás yendo por un camino que no toca, ¿no? Sí, o sea, es verdad que el respeto, por ejemplo, la R de respeto la tenemos aquí desde, claro. O sea, ya cuando empezamos a trabajar en un caso, pues ya identificamos cosas que decimos, a ver, esto, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y esto es una cosa que quizá queda un poco así, pero yo creo que es clave que todo el equipo, todos son personas excelentes. Son como aquí que... No. Me refiero a que hay un nivel de empatía que yo creo que eso ayuda mucho y hace las cosas muy fáciles y los debates ya, o sea, digamos que ya llegamos a las mismas conclusiones y tal. Y respecto al rigor, pues el papel de las documentalistas es fundamental. Mira cómo me hace la pelota. Porque es una excelente persona. Claro. Porque no vamos a decir... Digamos que nosotros trabajamos un poco con la memoria humana que siempre es falible, un poco falible, ¿no? Entonces, ¿el coche era verde o no? Bueno, pues no vamos a decir que era rojo si era verde. Entonces, ahí la documentación es clave, ¿no? Son cosas que pueden parecer tonterías, pero nos importan mucho los detalles, o una fecha, porque nos queremos transportar a ese momento y también porque se lo debemos a los protagonistas al final. ¿Por qué los investigadores quieren participar? Porque a lo mejor el espectador, que fuera verde o rojo el coche, le da igual. Pero para la policía fue básico a la hora de... Claro. No. Entonces tú no puedes... Aparte de que es true crime, y true crime quiere decir eso, contar la verdad. Esta parte de rigor. Pero claro, si tú empiezas a inventarte cosas, pues ese señor que ha hecho la investigación, esa juez, esa fiscal dirá, bueno, mira, yo no vuelvo aquí, o sea, os habéis inventado la mitad de las cosas que para mí fue mi trabajo, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros esto también es, bueno, las 3 R's. Claro. Y luego el ritmo, que aquí sí que también, a ver, hacemos entretenimiento y esto es así. Pero... si puedes complementar las 3 cosas, que en esto también Goroka nos ayuda mucho, que es con quien hacemos toda la parte de realización y ficción, pues termina quedando un producto que donde no llega o no puedes cubrirlo con la parte real porque no llega el documento, no llega el vídeo, pues llega esa recreación también con sus líneas rojas, con su ¿no? Le has dado 50 vueltas antes de saber exactamente cómo vas a mostrar eso. Claro, porque además corres un riesgo como de mitificación del criminal si de pronto decides darle algo, una estética o un tono o una cosa que se salga de esas 3 R's de las que habláis y quieres venderte a lo mejor un poco más al espectáculo, ¿no? Que siempre es más problemático. En plan, si lo voy a hacer demasiado glamuroso, un guapazo, estilo Dahmer, ¿no? O una cosa por el estilo. O lo contrario también, dices, bueno, pues hay una persona aquí con, yo qué sé, pongo un ejemplo que igual no es del todo correcto, pero digamos, ¿no? Una persona con un trastorno de salud mental y tú dices, no puedo mostrarlo como loco absoluto con el cuchillo entre los dientes dando gritos porque el 90%, el 99% de la gente con este mismo trastorno no mata a nadie. Entonces tampoco quiero, ¿no? Poner un estigma a un colectivo completo que no tiene la culpa de que en mi recreación nos hayamos puesto como gorilas, ¿no? A mostrarlo. Qué guay. Está muy bien esto. Pues vamos a hablar de cómo trabajáis en Crims. ¿Cómo elegís los casos, lo primero de todo? Bueno, esto se hace con, digamos, el equipo de dirección, en colaboración con los guionistas y tal, pues se trabaja en el sentido de buscar casos, lo primero, lo que decíamos, que tengan giros narrativos, que tengan una investigación interesante, ¿no? Intentamos también encontrar un cierto equilibrio territorial, ¿no? De no todos sean Barcelona, no sean todos Lleida, un poco de, ¿no? Sí. O de tipo de crimen o de perfil de víctima y tal. Más o menos así, ¿no? Y que sean... Que detectemos elementos que nos digan esto va a ser una buena historia y va a ser interesante, ¿no? A veces puedes decir, bueno, hay un caso que se descubre quién es el asesino desde el minuto 1. Bueno, esto no quiere decir nada. Luego podemos plantearlo como cómo van a demostrar que es él, ¿no? Porque tú puedes... Eso es maravilloso. Tú puedes decir, desde algunos casos de... ya os adelanto que esta persona va a ser el asesino. Ahora, ¿cómo lo van a atrapar?
ya lo veremos. Claro, por ejemplo, el del crimen de Belvidere, por ejemplo, quiero decir, se sabe bastante rápido porque fue así como ocurrió y luego tienes, o sea, se sabe básicamente en el primer episodio y son 3 y los otros 2 se construyen en el cómo y en el qué pasó después. Está muy guay. Yo creo que ahí también puede estar un poco la clave del el éxito del formato para mucha gente, y yo ahí me incluyo. Es que a mí me gustan mucho las investigaciones, entonces me gusta lo mismo vuestro programa, que me parece guay, que el podcast del País sobre cómo probaron el máster falso de Cifuentes o los papeles de corrupción de no sé dónde, mientras haya 5 personas sentadas en una mesa intentando investigar o echadas a la calle. No solo investigar, también poder demostrar, poder probar, hacerlo en plazo, hacerlo en tiempo, que no te falle nada. O sea, cuadrar un Tetris de cosas, eso es una maravilla. Entonces, cuando tienes un caso que dices, vale, no se está recreando de manera innecesariamente morbosa en detalles asquerosos que me van a hacer apagar esto y decir soy una persona horrible, sino que es como, bueno, está contado lo básico, ¿no? En cuanto a el rigor y el respeto, digamos. Y a partir de aquí, con el tío que confesó acto seguido, que llamó después de matar y se entregó, cómo llevas esto a juicio, si este señor tenía casos pendientes, si estaba conectado con otras historias, es maravilloso. Y te da para eso 3 programas que dices, no, si quién ha sido, te lo puedo contar ya antes de que empieces a escucharlo, ¿no? Eso es muy guay. Tenía una duda con respecto a la elección de los casos. ¿Nunca tenéis en cuenta el aspecto, digamos, cronológico del asunto? En plan, Elena Giovanni. Recientemente hubo como alguna pista nueva o algo por el estilo que reabre el caso. Vosotros ya lo tenéis contado, pero, por ejemplo, alguien que empieza ahora un podcast y dice, vale, este caso pasó hace muchos años, pero lo voy a poner por delante de otros que son, digamos, más actuales y que a lo mejor tienen, bueno, toman mejor el pulso de la actualidad, sencillamente porque se ha reabierto, añaden una pista más o algo por el estilo. ¿Hacéis alguna cosa así? Sí, a ver, a veces también si son casos que... nosotros normalmente trabajamos casos que ya han sido juzgados, sentenciados con sentencia firme. No tiene por qué ser siempre así, pero procuramos que sí. Claro. Lo que hacemos es hacer un relato, no rejuzgamos al asesino, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una sentencia a nosotros también nos ayuda a poder hacer este relato. Claro. ¿Qué pasa? A veces hay grandes historias donde esto no ha pasado, como es el caso de Elena Giovanni. Elena Giovanni es un caso que aparte a Carles le llega en un momento, o lo empieza a trabajar en un momento en que Crims ayuda a que haya más revuelta social y que la gente se ponga las manos a la cabeza y diga, pero ¿cómo esta familia lleva tantos años esperando justicia, ¿no? Y hace una exposición del caso que hasta día de hoy pues todavía estamos siguiendo, ¿no? Claro. O otro caso como el de la noia de Portbou, que lo hicieron Ana Punsi y Marta Freixanet el guión, que bueno, pues cuando emitimos el programa resultó que una vecina de la familia, a través de una emisión que se había hecho, había oído que Carles Porta había movido el tema, pues se enteró de que esta chica vio la foto y dijo, pero si esta chica es Vivian Rauter, es la hermana y es la hija de mis vecinos, ¿no? Entonces los alertó y encontramos a la hermana. Increíble. Claro, esto es increíble. No es nuestra voluntad. Pero pasa, claro. Pero pasa pocas veces. ¿no? Bueno, es excepcional. Hace muchos años este documental de HBO, Paradise Lost, sobre 3 chavales acusados en falso de asesinato de unos niños, y de repente hacen el documental, se reabre el caso y tienes para 2 documentales más. Claro. No sabéis la de gente que nos escribe diciendo, mirad mi caso. Ay, ¿Qué pasa? Aquí nosotros decimos... Es la policía quien tiene que investigar esto. Claro. Os podemos acompañar relatando la historia. Podemos estar a vuestro lado durante vuestro proceso. Ya veremos cuando lo emitimos, si lo emitimos, cómo lo emitimos. Pero nosotros no lo podemos resolver. Porque imagínate, ¿no? O sea, os habéis pasado el juego de estar en una fiesta, lo que decían en la entrega de los premios Alma, ¿no? Y que venga una persona en plan, buah, con mi vida podríais hacer 10 películas. Pues nosotros en las fiestas es como, una vez me dieron un navajazo en el metro, ya podíais investigar un poco. También nos ha pasado que nos contactan personas que, por ejemplo, nos contactó una chica que el caso, que habían asesinado a su madre y el caso estaba resuelto, ¿no? Pero ella decía, es que yo no sé qué pasó. Mi familia no me lo ha contado. ¡Wow! Eso es buenísimo. Y nos dijo, me gustaría que hicieras el caso para saber qué pasó. Claro. ¿Lo hicisteis? Y lo hicimos, sí. Mira. Sí. Okay. Lo hicimos en radio y así pues pudo saber un poco, ¿no? Qué loco esto. Buah. Y una vez elegido el caso, ¿por dónde empezáis? O sea, ¿cómo empezáis a escribir? ¿Elegís primero una estructura narrativa? ¿Empezáis a documentaros primero? ¿Es un proceso que ocurre en paralelo las 2 cosas? Sí. O sea, una vez tenemos el caso, tenemos que saberlo todo sobre el caso. Entonces, con la ayuda de las documentalistas, pues buscamos
toda la documentación, sumario, hemerotecas, todo lo que haya sobre el caso y nos empapamos sobre él y entonces pues ahí empezamos a buscar quién nos puede contar la historia, ¿no? O sea, esto es previo a cualquier contacto con cualquier persona implicada, ¿no? Exacto. Más allá de quien os pase el sumario o lo que sea. Que aquí es muy curioso porque como documentalista, cuando trabajas con los guionistas vas viendo su forma de trabajar, ¿no? Que cada uno tiene su método. Pues hay algunos que te dicen, yo a mí no me cuentes nada. Yo empiezo de cero el sumario y voy leyendo. No y a ver qué va pasando. Claro, no me hagas spoiler, tal y cual. otros que no, que es, vale, ya vas a darles la documentación y ya casi que la tienen más ellos que tú. Pero es curioso también el método de trabajo, cómo van cada uno imaginando el relato que quieren hacer en función de cómo sean ellos. Tienes que extractar un poco de la información, digamos, al principio, porque estaba pensando, un sumario en algunos casos son 6 carpetas así. Yo me los leo enteros. ¡Hala, el viciado! Yo también. Pero porque así veo, puedo detectar cosas de esto, voy a tener que arrancar con esto, Vale. o esto va a tener que estar aquí y tal. Pero es verdad que el trabajo de ellas de indexar y tal, esto es fundamental, porque luego dices, ¿esto que quería poner dónde estaba? En el tomo 3, folio 1200... Wow. Entonces indexamos todo el sumario cuando tenemos el sumario y así podemos hacer una búsqueda rápida cuando necesitan tener una fecha o algún dato concreto que necesitan para el relato. Ok. Entonces cuando empezamos a estudiar el caso, pues detectamos quién nos va a hablar sobre esto. Quién es la víctima, tenía hermanos, tenía padres, tenía tal, y vamos identificando y vamos pues tirando hilos para decir, mirad, queremos hacer esto, nos gustaría vernos en persona, hablarlo, a ver qué os parece, y así pues vamos teniendo contactos, que claro, esto parece muy fácil, pero, por ejemplo... Te lo parecerá a ti, yo estoy acojonada de pensar que tengo que llamar a alguien y decir, hola, no me conoces, pero... En el caso de Bellviche, que lo hicimos Mireia y yo y Ana Punsi y Carlos Alonso, estuvimos ahí muy, muy implicados, pues yo me acuerdo la primera vez que llamé a la hermana de una de ellas. Hola, queremos contar la historia de tu hermana. Claro, es complicada, ¿no? Hombre, Esa claro, llamada. esa entrada, buf. Y entonces, bueno, pues es darles a entender que lo que quieres es darles un espacio para explicar lo que pasó y ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ellas en 20 años nunca habían hablado a los medios de comunicación porque también se sintieron un poco injustamente tratadas por varias razones. De hecho, esto se cuenta en uno de los episodios. Exacto. El hermano de una de ellas dio una rueda de prensa para decir un poco basta ya, entre comillas, Sí, ¿no? de hacer Jorge. esto de esta manera. Entonces, bueno, eso, hacemos un primer contacto y entonces vemos quién está predispuesto y quién no, y entonces pues a partir de ahí pues ya cerramos las entrevistas Perdona, es siempre el primer paso, el entorno, los allegados o incluso los supervivientes, las supervivientes si las hubiera, antes de contactar con ponte policía, fiscalía, bla. Es decir, es de alguna manera obtener el beneplácito de la familia o de los allegados o de las propias víctimas para decir, vale, aquí tenemos una historia que podemos contar completa porque las propias víctimas quieren colaborar, con lo cual no habrá partes que no podamos tocar, pero sin esto no podemos dar el siguiente paso porque no tiene sentido o... Depende del caso, va un poco en paralelo, porque a veces, claro, a ver, tú necesitas el equipo de investigación, si no es mucho más difícil explicar el caso. Entonces va un poco en paralelo, el equipo trabajamos, por un lado, las familias que solemos acceder a través también de los abogados, porque es lo que dice Neil, llamar directamente a veces... A puerta fría, ¿no? Claro, es un poco así, pero bueno, hablas con su abogado, le dices, oye, queremos hacer este caso, ¿te apetecería o no? Muchas nos dicen a veces, no, pero adelante. Entonces, bueno, pues aquí también ya tienes esta puerta abierta, ¿no? Y luego también es un equilibrio entre ellos, porque a lo mejor la fiscal, ¿no? Estoy pensando en Power Girls, que es uno de los del doble episodio de la temporada 5 por la que nos han premiado, que son supervivientes, 2 de las chicas víctimas del agresor hablan en el episodio. Y la que era menor no sale, claro. Y tienen una vinculación muy, muy fuerte con la fiscal. Entonces, claro, la fiscal decía, es que si no salen ellas, a mí no, claro, yo no puedo salir, ¿no? Entonces, por eso, va un poco en paralelo. Y es muy importante lo que decíamos, el tiempo, porque, por ejemplo, en Bellviche,
que pudimos estar un año hasta que al final accedieron. Desde la primera llamada, no queremos, nunca hemos hablado, bueno, vamos a vernos en persona, sin ninguna presión. Nosotros no queremos presionar a nadie, nosotros queremos explicaros cómo trabajamos, lo que queremos hacer y bueno, pues es un poco ir construyendo un poco la confianza, ¿no? Esto no es de un día para otro. Y entonces, no sé, pasó un año de hablar, de vernos y tal, hasta que al final nos dijeron, mira, sí, queremos ser nosotras quien cuente lo que pasó, que en su momento no lo hicimos y creemos que ahora estamos preparadas. Entonces... Es muy parecido a un reportaje periodístico, ¿verdad? De largo alcance, Totalmente. digamos, ¿no? De tener que, construir todo un entorno en el que estas personas quieran de verdad participar, que no puedes hacerlo a la contra o no quieres, vamos. Y entonces cuando ya tenemos eso, pues el guionista o la guionista hace las entrevistas y un poco ya con la estructura pensada de cómo quiere contar la historia, ¿no? Y sobre todo qué quiere que cuente cada persona, porque lo que sí tenemos claro es que cada persona tiene su papel. El investigador va a hablar de la investigación, el juez va a hablar de la instrucción y así cada... Entonces... Es heavy, claro, porque no puedes repetir testimonios, no tiene mucho sentido. Tienes que escoger personajes y que parte cuenta cada uno de los personajes, entre comillas, como una ficción. Es muy guay, la verdad. Sí. Y del tipo de fuentes que manejáis, ¿cuál creéis que son las más valiosas? ¿Los testimonios de la gente, la policía, jueces? O sea, ¿qué es lo que os pesa más a la hora de decir lo vamos a llevar por aquí o por aquí? A ver, Depende. Siempre depende. La respuesta siempre es depende. Es Muy que bien, tiene todo el depende sentido, del claro. caso, porque hay casos que con un policía, con un mosso de escuadra, tienes suficiente y te hace un relato brutal y como testimonio de la investigación no te hace falta nadie más. Okay. Y hay veces que vas viendo que eso crece y entonces terminas haciendo 3 episodios porque ves que eso no quiere decir que sea un mejor caso o que tenga, ¿no? O que esté mejor escrito, no es eso, es que la envergadura de los testimonios, de cómo lo hemos podido relatar, pues es distinta, ¿no? Y yo creo que es saber encontrar el punto justo de decir, vale, ¿qué necesito para que sea una buena historia? Porque si es una buena historia, ya está, o sea, ya está, no está. Pero tardas un año en hacerlo, Claro. pero ya tienes la base. Y entonces depende, a lo mejor la historia, como decía Neil, no es quién lo ha hecho, sino es cómo se ha podido mostrar. Tenemos un caso que estamos ahora haciendo que tardaron 20 años en resolver. Hemos hablado con la familia de la víctima, de hecho lo llevas tú, Neil, pero que claro, a veces es, ¿qué me vas a contar tú de esto? Que yo voy a flipar. Claro. Y puede ser distintos mundos, ¿no? Claro, es verdad que a veces, por lo que he visto en Crims y también en algún otro formato similar, hay casos que dices, sí, esto me suena, en plan, lo vi en la prensa, vale. Claro. Y te suenan los básicos. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? Ta. Y de repente te pones a escucharlo y es como, que esto que parecía que era interesante por este titular, resulta que lo guay del asunto es, no había llegado todavía una técnica buena de ADN. Solo tardaría un año en llegar. Durante ese año hubo que matarse para demostrar esto. Fue llegar la técnica de ADN y dijimos, tenemos el ADN mitocondrial, no lo podemos pillar a él, pero esto de la familia de la madre. La familia materna tiene estas características, va a ser un pelirrojo. Y dices, venga ya, Oye, maravilla. mira cómo te vamos a fichar. No, Sí. me lo escucho, a mí me gusta mucho la investigación. Y claro, eso también te condiciona, entiendo un poco la estructura de cada capítulo. No sé si la elegís o la vais encontrando previamente, o sea, la vais encontrando a medida que trabajáis. Porque habrá casos que digas, vale, aquí lo más interesante era el perfil de la persona que cometía este delito, ¿no? Que es un perfil inusual o extraño por algo, o al revés, o fácil de explicar en un contexto, como el agresor en pandemia que se hacía pasar por repartidor. Dice, esto es único, no pasaba en otro momento, no había nadie en la calle. Estaba la gente que salía a hacer la compra y los tipos repartiendo comida, ¿no? Es como un entorno único para contar esto, ¿no? Nunca volvió a ocurrir. ¿Lo tenéis así más o menos? O sea, ¿tenéis estructuras favoritas? ¿O dices, justo este caso me pide que lo cambie? O... A ver, yo creo que en general siempre seguimos un poco la estructura de la investigación cronológica, ¿no? De la policía. Pero sí que es verdad que a veces detectas cosas que te permiten un poco jugar, ¿no? Entre comillas. Y entonces yo creo que lo que hacemos es, pues,
plantearnos como en nuestra cabeza cómo nos gustaría que fuera la estructura antes de hacer la entrevista. Ok. Y intentar, por ejemplo, dices, yo creo que sería interesante que esta persona me explicara esto y comenzar con esto. Entonces, bueno, luego tú puedes hacer la entrevista, a lo mejor te sale con algo que no tenías previsto y dices, ostras, esto es muy interesante, a lo mejor Igual te lo pongo modifica, aquí, ¿no? ¿no? Toda la... Claro, es que esto tiene que estar vivo todo el rato, esta Claro, escritura, claro. porque un testimonio te puede cambiar la estructura de un capítulo, Exacto. por ejemplo. O te encuentras con un testimonio que de repente dices, es que me lo quedo mirando y no puedo ni parpadear, ¿no? Voy a aprovecharlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digamos que vas con una idea un poco planteada porque tienes que estructurarte un Sí. poco y luego cuando ya lo tienes todo dices, vale, tengo todo. ¿Cómo hago ahora para que esto sea interesante, ¿no? Claro. Y luego intuyo que luego el montaje también es una parte del proceso en la que todo eso puede cambiar otra vez, ¿no? Porque de pronto el montaje ayudará precisamente a la parte de ritmo narrativo, de esa tercera R, de decir cómo le damos a esto una estructura de historia interesante, porque al final tienes que tener al espectador de alguna manera atento, enganchado ahí, ¿no? O sea, en el montaje también cambiará todo. Ahí es muy importante el archivo. Sí, nosotros, como decíamos antes, trabajamos con los compañeros de Goroka, que ellos hacen esta parte de montaje, pero antes, claro, el guionista hace una estructura de guión con Carles y con el equipo de dirección, dicen, vale, estas son las entrevistas, esto es lo que nos explican los testimonios. Nosotras, documentación, decimos, vale, esto es lo que tenemos de archivo, que ya hemos ido trabajando con el guionista mano a mano y que puede complementar o incluso a veces pasar por encima de una declaración de un testimonio, porque es que tienes el archivo, lo estás viendo. Esto nos pasó con un caso de la temporada 4, que es Atracament en Valls, que es un caso de un atraco. No, lo que pasa es que va el gobernador civil de Tarragona al pueblo, a Valls, a la ciudad, y entra en el banco con el alcalde, ¿vale? Vale, pues todo este relato que nos lo estaba contando el gobernador civil, que es un personaje increíble, el guardia civil, durante el proceso de grabación podemos obtener una cinta de vídeo de un periodista y un vecino que estaba grabando el atraco en directo. Qué mejor que tener el atraco en directo, claro, para poder complementar este relato, que aparte, pues eso, era un personaje que si lo veis, veréis que va solo también, como decía Neil, que no pestañeas, ¿no? Te lo quedas escuchando todo el rato. Entonces, bueno, cuando tienes este tipo de archivo y llega la fase de montaje, es ir casando el puzzle, es ir diciendo, y claro, también la particularidad que tiene Crims, como un True Crime de Carles Porta, los proyectos de True Crime Factory, es que tienen a Carles Porta. Entonces, claro, toda la voz narrativa de este narrador excepcional que tenemos, pues claro, lo eleva muchísimo. Lo que decíamos es que, digamos, el equipo de contenido hacemos como una hora de estructura, digamos, con las entrevistas y con apuntes de archivo y tal con las documentalistas, y esto luego pasa a un equipo de realización y de montaje, que es los que con ambos materiales pues intentan hacer el resultado final que vemos y haciendo ficciones. Claro, con y la parte de ficción, de recreaciones, recreación, sí. exacto. Lo que pasa que si os fijáis también es un estilo muy concreto. Sí, es muy característico. Muy característico. Tú ves eso y sabes que escribes. Si lo vieras sin volumen sabrías dónde estás totalmente. Y esto es un mérito que también han conseguido los compañeros, ¿no? Está muy engranado, ¿no? No parece que sea posible una cosa sin la otra, o sea, funciona todo muy a la par. A raíz de esto que decías, de repente teníamos unas cintas que podíamos usar para complementar esto, ¿os ha pasado a la inversa? En plan, tenemos una historia increíble a la que tenemos que renunciar porque no tenemos archivos que documenten esto visualmente, ¿no? O algo así. Intentamos que no. Ya en la elección del caso dices, este es muy guay, pero ya lo hemos revisado antes y no hay... Intentamos también a la hora de elegir casos buscar si tenemos archivo suficiente. Sí, y si no, bueno, también es verdad que a lo mejor el complemento audiovisual no está, pero está el complemento narrativo y lo puedes hacer para radio, ¿no? Entonces depende también de cada caso, tú vas encontrando el proyecto que más se le adecua. Sí. Tenemos la suerte de que tenemos diferentes ventanas, ¿no? Entonces a lo mejor decimos, este caso, lo que dice Mireia, yo lo veo más
para radio que para tele, o incluso lo veo más para crims que para un true crime de Carles Porta, ¿no? Depende un poco. Y ahora ya Claro. no nos pasa tanto, pero fíjate que antes también nos pasaba que había gente que decía, yo para radio sí, pero para tele no. Es que eso te iba a decir, me pensaba justo en eso para la gente que antes ponían como silueta, Sí. voz distorsionada, y que ahora ya se ve mucho menos, porque, bueno, Sí. hay gente que dices, no quiere salir su cara, pero su voz la tienes y perfectamente Sí. ha dado autorización. Bueno, y que ahora ya está todo el mundo de la inteligencia artificial aflorando, ¿no? Que, a ver, en True Crime es difícil porque estás explicando historias reales, pero también te puede ayudar en esta parte de recreación y ficción a imaginar cómo poder contar algo que a lo mejor no puede salir, pues el investigador o el testimonio o lo que sea, ¿no? Y claro, hay una cosa de, o sea, hablabais ahora de la diferencia entre elegir un caso para la radio, un caso para el audiovisual. Claro, yo pienso que en el momento que recibís las imágenes, que supongo que veréis, o sea, aparte de las que me habéis grabado de testimonios y demás, de la parte de recreación, decir, me quito toda esta parte de guión entera porque con la mirada de esta persona tengo exactamente contado esto, o con este plano ayuda tal, o sea, hay una reescritura después. Claro, esto ya se encarga, digamos, el equipo de montaje y tal, y digamos que tienen el ojo Claro. crítico para, ¿no? Pero tú te acuerdas cuando estábamos montando la estructura de Belviche, que había un testimonio que es la juez, que es un testimonio fantástico, ¿no? Y hay un momento en que para describir la escena, pues hay un silencio que es que se corta el ambiente en el plató en ese momento, ¿no? Y dijiste con Carlos Alonso, el realizador de True Crime Factory que con Neil montaron, es que no hace falta nada más. Claro. Es que has dicho esto y me he acordado de cuando estabais montando y sí. pusimos a la juez diciendo, bueno, ya está. Silencio. Sí. Ese silencio lo decía todo. Eso, perdonad que me vaya al caso, pero es que No, he no, estado adelante. como 3 años trabajando en el caso Claro. y lo tengo como muy, muy ahí, ¿no? Este era un caso que, claro, hemos tenido también mucho contacto con las familias porque costó mucho Pero se nota, ¿eh? y tal. Entonces, decíamos, ¿hace falta describir la escena? Ya decir, recrearte en detalles. Si tienes una juez que te dice, en 20 años no he olvidado lo que hay allí, Wow. pues Ya está, ¿no? no hace falta decir nada más, ¿no? Tienes una magistrada, una juez que te está dando la credibilidad y el sentimiento, ¿no? De estar ahí, y a veces, pues, eso, con eso ya es suficiente. Sí, sí, es una lección además que evita también, entrando en la parte de cuestiones más éticas que tiene el True Crime como género en sí mismo, que es el evitar el morbo, ¿no? Quiero decir, el decir, a veces, o sea, hasta qué punto aquí ya nos estamos recreando, ahí es donde hay que parar, ¿no? A lo mejor. En el caso de Angelet, que es otro caso de la temporada 5, que muy brevemente es el caso de un señor que vivía en una masía y bueno, van a un par de ladrones a robarle. Él es un señor ya de edad avanzada y cuando llegan allí pues no encuentran lo que quieren y lo agreden brutalmente hasta que él muere al cabo de unas semanas en el hospital, ¿no? Claro, tú tienes una descripción de los Mossos muy concreta de cómo se encuentra la situación. Tienes las fotos de la IOTP, Inspección Ocular. Pero bueno, tú decides hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y dices, no hace falta mostrar la foto del señor en depende qué estado, ¿no? Solo con el hecho de decirte que dos tipos llegan a una casa de una masía en un espacio aislado y agreden brutalmente a un señor de 80, no sé qué edad tenía en ese momento, 80 años me parece, ya está. O sea, imagínate, ¿no? ¿Qué tipo de, no sé, de calaña, ¿no? Puedes... Yo creo que hay una línea roja que es no hacer más daño a las Exacto. víctimas del que ya se ha hecho y del que ya han sufrido. Quiero decir, a veces hablamos de este detalle es imprescindible para la historia. Sin esto no se entiende, pues entonces a lo mejor hay que contarlo y también las víctimas, digamos que lo han visto todo. O sea, Claro. a veces es necesario decirlo, pero muchas veces no. Muchas veces no hace falta dar el número de puñaladas o... Entonces, estas son cosas de las que también hablamos. Es que me acuerdo, o sea, porque Belvitge es el último que he visto, y hay un momento en el que eso ocurre, en el tercer capítulo, que es cuando contáis que hubo que repetir el juicio. Y él, las caras de todas los familiares de las víctimas, diciendo, tuve que volver a escuchar eso otra vez. Que es, o sea, casi es la parte más, claro. o sea, es muy Y bestia. ahora sola vez bastó para destrozarme Claro. y si tengo que escucharlo una segunda vez no sobrevivo, ¿no? Claro, y hay una sobriedad a la hora de elegir cómo lo contáis vosotros,
que para mí hace, o sea, refuerza ese momento de volver a escuchar esto, porque vosotros tampoco dais muchísimos detalles de ese crimen, porque no hace falta. No, porque esto está lo todo teníamos aquí. esto lo teníamos muy claro que no queríamos. Y de hecho esto, ayer cuando recibimos el premio le escribimos a Mar y a Noelia, que son las hermanas de Silvia y Aurora. Les dimos las gracias porque al final esto es gracias a ellas y nos enviaron un mensaje muy bonito, nos dijeron, estamos orgullosas, ¿no?, de haberos elegido para contar nuestra historia. Qué bien. Y esto es el mayor premio que podemos tener. Y el resto de familiares que han participado, no solo de la temporada 5, sino de todas las temporadas de Crims y de todos los proyectos, estamos con los que podemos en contacto más o menos permanente, y aprovechamos este espacio para agradecer otra vez, porque es que es lo único que podemos hacer, agradecerles que confíen en nosotros como lo hacen, porque... Este premio es precioso, el premio Alma, pero que te escriban los familiares hoy del caso de Aurora y Silvia, de otros casos de la temporada 5, diciendo qué bien, estamos contentos por vosotros, es como, wow, esto es el premio gordo, ¿no? Bueno, y si, como dices, tenéis debates éticos muy a menudo, porque lógicamente la delicadeza del material lo exige, dices, vale, todos estos debates tienen sentido. Esto es lo que hace que luego la gente no diga me arrepiento tanto de haber hablado con aquel medio, sino lo contrario, ¿no? Es como, lo habéis contado bien, se ha hecho justicia a la memoria de mi persona querida o lo que sea, y por cierto, el premio es precioso, pero si te interesan más las llamadas, déjamelo. que me lo quedo, que nosotros no tenemos premio Alma. Es heavy que, o sea, lo que acabáis de contar de que tenéis contacto con las personas, ya sean víctimas familiares o demás, de los casos, ¿no es duro esto? Sí. A ratos. Quiero decir que pienso que hay una cosa que es la que contáis que es súper bonita, que es tener la existencia y el agradecimiento de la gente que ha participado, pero también hay algo de... O sea, la implicación emocional con los casos entiendo que será fuerte, es inevitable, ¿no? Y lleváis 6 temporadas, que si llevaseis una dices, bueno, es poca gente. A lo largo de 6 temporadas habrá un montón de gente con la que tendréis... A ver, yo creo que es inevitable, ¿no? Si tienes un mínimo de empatía, pues a veces a mí me ha pasado de irme a dormir y decir, esto... ¿Cómo lo voy a hacer para no hacerle daño a esta persona con la que he estado hablando, que me ha recibido en su casa, ¿no? Entonces, sí, es complicado, pero yo creo que tenemos la conciencia muy tranquila. Claro. Sí, y al final es nuestro trabajo y lo tenemos y queremos hacer lo mejor que sepamos. Y luego también está el punto de decir, bueno, lo duro aquí no es nuestro trabajo, que al final es relatarlo, es lo que les pasó, ¿no? Entonces, para nosotros es eso, contar estas historias con estos universos, porque ahora estábamos hablando de las víctimas, pero hay todo el universo también del criminal, que aunque nosotros, si os fijáis, creo que solo en una ocasión salió uno de los asesinos y en radio porque pidió perdón. El resto no. Siempre hablan a través del archivo, a través del abogado, porque sí que creemos que el abogado de la defensa tiene derecho a estar, porque es un testimonio más de lo que ocurrió. Claro. Pero ahí se queda, pero lo que es su universo también nos interesa. Claro. Y yo creo que al espectador también le interesa, ¿no? Porque para eso también estamos haciendo True Crime. Es una investigación donde esta parte también es muy motivadora, ¿no? Y con estas 6 temporadas también vas aprendiendo a soltar. No quiero decir a soltar a los familiares, ni mucho menos, pero sí a decir, bueno, pues ahora... Esto para que este producto, este trabajo dé sus frutos como nos tiene que dar, nosotros nos tenemos que retirar un poco y que entren los compañeros de realización, montaje, que a lo mejor no han estado piel con piel con el entrevistado, pero le van a dar todo este volumen de True Crime con las ficciones, recreaciones, bueno, con el montaje que se requiera para que quede un producto pues como queda, que creo que es... Yo creo que pasa como... Nosotros no hacemos... O sea, personalmente no he hecho ficción, pero creo que pasa como las personas que hacen ficción, que se enamoran de sus personajes. Nosotros les cogemos mucho cariño a las personas, a nuestros protagonistas, ¿no? Y a veces, pues bueno, tienes que retirarte un poco para... Sí. Claro, no meterte de más, ¿no? Es como, bueno, esta gente ya tiene su historia contada, ¿no? De alguna manera. Qué guay. Me estaba acordando...
por lo que decía ahora Mireia, cuando salieron los libros, si os acordáis, de Stieg Larsson, de Lisbeth Salander y todo lo demás, que había gente que eran muy adictivos y había gente que los leía y decía, bueno, al mío igual le sobraban 500 páginas, ¿eh? Y era como, justo en esas 500 páginas estaba contando cómo había fallado la sociedad en la protección de gente que estaba bajo su tutela, como el personaje de Lisbeth Salander, que por supuesto está desprovista de toda autonomía sobre sus propias decisiones, ¿no? Y ahora que decías lo del entorno del criminal, pensaba en más de un caso que yo he escuchado, sí se menciona una cosa que también puede ser interesante para el espectador, que es, vale, sí, evidentemente aquí hay una persona o un grupo de personas que cometieron un acto a todas luces reprobable, ilegal, bla, 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 que hizo daño, bla, bla, pero previamente a eso hay un recorrido, una serie de hitos que ha ido marcando esa persona que cometió el delito que se podían haber evitado en algún momento. Que dices, pues esta persona, nadie supervisó su reintegración en sociedad, el seguimiento psicológico que tenía que haber tenido no lo tuvo, cosas por el estilo. Y yo creo que eso, sin ser a lo mejor el foco necesariamente de Crims, también pasa un poco por ahí, ¿no? Que es una cuestión también ética que dices, es nuestra labor, de alguna manera, no obviar aspectos que a lo mejor dejan incluso mal al policía que nos lo cuenta, en plan, bueno, pues esta fue la investigación, pero os pasasteis un poco por el arco del triunfo, pues a lo mejor más delicadeza a la hora de preguntar a una víctima que no contó lo que podía haber contado o algo por el estilo, ¿no? Sí, bueno, en Power Girls, por ejemplo, se ve, ¿no? Que la muchacha mexicana. Las víctimas, Pamela y ella cuenta, Juncal. Yo cuando, y Jun, cuando Pamela dice, yo es que fui y me sentí desprotegida, ¿no? Bueno, pues es lo que le pasó, entonces hay que contarlo y luego es verdad que con la nueva unidad de atención a las víctimas de Mossos esto pues se hizo mejor. Pues yo creo que se puede, claro, hay que contarlo todo. Pero también a la vez toda esta parte de las víctimas en cuanto hablan de la desprotección, de la falta de empatía, hay que también, yo creo, tener en cuenta que es lo que han vivido ellos no es comparable con el resto de testimonios, que muchos están haciendo su labor de trabajo. Como quien haría un informe. Claro, entonces yo creo que también hay que saber diferenciar un poco estos dos espacios. Y sobre lo que decíais, o sea, yo creo que, por ejemplo, en lo que se refiere a los autores, lo que no queremos es justificar según qué actos. Claro. Podemos intentar entender de alguna forma, ¿no? Bueno, no nosotros, sino las personas que lo han tratado, intentar, pues, por ejemplo, un psicólogo forense explicar. Claro. Pero no vamos a justificar. Y también creo que es importante que yo creo que la mayoría de personas que matan son personas normales, ¿no? Entre comillas, digamos. Claro, quita un poco el rollo del monstruo, ¿no? Que muchas veces pensamos que son, que mitifica, ¿no? Y que de pronto te hace caer en otro lugar. Y a veces... Pues nos han sacado ya las tijeras por ahí, o sea, hay que cortar. Así que vamos a la última, que hacemos siempre también, que es... ¿cuál es el mejor consejo que os han dado en vuestro curro o el que vosotros le daríais a alguien que quisiera empezar a hacer este género, por ejemplo? Empieza tú. Yo creo que diría que es muy tópico, pero que hagas lo que te guste y que seas muy fiel a ti mismo. Que no hagas... Lo llevo mucho a nuestro terreno, pero que no cuentes... No trates por ejemplo, a un testimonio como no te gustaría que te trataran a ti, no explicas una historia como no te gustaría que contaran la tuya, ¿no? Un poco ponerte en la piel de los demás y sobre todo siempre con respeto, con rigor, intentar pues disfrutar de contar la historia que es lo que nos gusta. Muy bien. Pues yo estaba pensando que más que un consejo... creo que lo tengo en la casa profesional, ¿no? Yo veo mis compañeros y mis compañeras y pienso, pues normal que salgan los productos que salen, porque al final con buena fe, mucho trabajo, mucho cariño y mucha sencillez, tanto de parte de Carles como del resto del equipo, el día a día en la oficina se palpa, pues las cosas salen bien y por eso creo que también la gente confía en nosotros. Entonces, más que un consejo, es un agradecimiento al equipo porque es que de verdad que es maravilloso. No está mal, ¿eh? Un universo de errores contado por, como dijo, personas excelentes. Es así. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Y enhorabuena. Gracias. Alma premio.
Bla, bla, bla. ¿Turra sindical? ¿Turra sindical? Con Diana Rojo. ¿Qué Aquí tal? estamos. Muy bien. ¿Qué tal estáis? Bien. Muy bien. de ¿Qué vienes a maravilla. contarnos, Diana Rojo? Pues hoy vengo a hacer una turra especialmente dirigida a la gente que está empezando. Ok. Porque cuando vamos a dar charlas, estas charlas que hacemos de guionistas en condiciones a escuelas, hay una cosa que nos preguntan siempre, que es cómo puedo empezar a trabajar en esto, cómo hago para Ya. empezar a moverme, etcétera. Entonces, la realidad es que no hay una respuesta para esto, esto es el spoiler, porque esto es una profesión que no funciona como otras, que tú llevas un currículum a un sitio, hay ofertas de empleo, y también porque hay muchas maneras de empezar en esto. O sea, yo creo que si preguntamos aquí, seguramente cada uno habrá empezado de una forma. Pero sí que creo que hay algunas claves o algunas cosas que tener en cuenta de las que se pueden hablar. Y bueno, por si acaso son útiles pues para los Seguro que están que sí. empezando y o les inspiran y les desatascan un poco en este proceso que puede ser muy frustrante. Pues venga. Entonces, bueno, lo primero de todo es tener en cuenta que la gente que te rodea, o sea, los compañeros y compañeras de tu generación son tu red. Porque Vale. algo que pasa cuando empiezas es que muchas veces pones como la vista demasiado lejos, ¿no? O sea, aspiras a cosas tipo, pues me encantaría que este guión que he escrito le llegara a Laura Ruiz de Azúa o a Carlota Pereda, o me encantaría escribir con Edu Sola. Y claro, muchas veces pues estos guionistas o directores, directoras trabajan también con gente que están en su radar ya. O sea, es como que ya tienen fichada gente de su generación, o gente con la que a lo mejor no han trabajado y les apetece trabajar, Claro. o con la que suelen trabajar, y es muy difícil a veces entrar como por ahí, ¿no? Entonces yo creo que una cosa recomendable es empezar a buscar tus propios círculos y aliados con la gente que te rodea, muchas veces que tienes más a mano. Entonces, si estás estudiando, pues posibles aliados que puedes tener, tus propios compañeros, compañeras de clase, que es gente con la que ya estás escribiendo, que te conoce y que sabe cómo escribes, que a lo mejor curráis bien juntos, y nunca sabes si alguna de estas personas pues van a acabar trabajando en algún departamento de desarrollo de productoras, o van a trabajar en una serie o en algún programa donde a lo mejor pues se acuerden de ti por el simple hecho de que te conocen y saben cómo escribes. Luego, si no estás estudiando, no estás en un centro de estudios, también puedes intentar pues moverte por sitios donde haya gente que está un poco como tú. Y pues sitios donde puedes ir, por ejemplo, los encuentros de guionistas, el encuentro de guionistas que se hace cada 2 años, que hay muchos guionistas veteranos, pero también hay gente que empieza, y bueno, aparte que es una experiencia divertida y muy enriquecedora, pues también hay gente con la que puedes contactar. Claro. También pues las sindicañas del sindicato. Te puedes apuntar a charlas, talleres, que no tienen que ser necesariamente carísimos. O sea, aquí por ejemplo en Dama, pues hacen en Madrid los martes de Dama, y en Barcelona se hacen los jueves de Dama. Pues muchas veces yo cuando empecé pues iba a charlas a veces, y he conocido gente, compañeros que luego pues mira, muchos hemos acabado trabajando también, seguro que os habrá pasado Total. también, y me parece que es un buen sitio. Luego, otra cosa que también yo creo que se puede hacer, que es intentar buscar canales para mostrar lo que tú escribes, que no sean necesariamente los habituales de la industria. Vale. Por ejemplo, si tienes una muy buena idea, pues a lo mejor utilizar pues las redes sociales. O sea, yo me acuerdo, bueno, Manuel Bartual, por ejemplo, Manuel Bartual, él ya trabajaba también y en el mundo del cómic, tal, pero él, por ejemplo, hizo este hilo de Twitter maravilloso que en España no se había visto tanto, donde contó una historia ahí súper intrigante sobre sus vacaciones, y un montón de gente, pues de pronto lo empezamos a seguir, ese hilo, y se movió muchísimo. Este chico, Daniel Fed, que comenta vídeos virales que hay en internet, tiene mucha gracia y mucha gente que le gusta, pues igual se ha dado a conocer ahí en las redes sociales. Entonces, bueno, pues este tipo de ideas, si se te ocurre... A ver, no quiere decir que vaya a funcionar, es que esto No, es claro. como No tiene todo, por qué. pero puede ser que a lo mejor se te ocurre algo súper original y de pronto funciona. Y también, pues microteatros. Cortometrajes, levantar un corto es un máster en sí mismo. coñazo Efectivamente. y un pero si eres guionista, intenta pues ir a festivales, mirar cortos, directores, directoras que son muy buenos, que están empezando y que posiblemente en algún momento les ofrezcan algún largo para dirigir, y mucha gente no escribe.
O escribe, pero no es lo que más les gusta. Escribe pues simplemente por dirigir. Pues a lo mejor hay gente que se muere por tener un buen guión. Y productores de cortos también. A veces buscan para intentar hacer como alianzas, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor eso está un poco más en tu mano y puedes encontrar ahí algo. Y ahí tendrías algo, o sea, un resultado para mostrar, que eso está bien, y también a la vez es aprendizaje. Entonces me parece una manera como pues realista de ir haciendo cosas. Por otro lado, el tema de las productoras, para la gente que está empezando. Yo creo que no es recomendable enviar guiones sin ton ni son a cualquier productora. O sea, si tienes un proyecto, cuídalo. Es mucho mejor invertir el tiempo en mirar qué productoras, en ICA, las productoras que han recibido ayudas, proyectos que se han hecho, quién está produciendo cine ahora mismo, qué series, qué tipo de series, de películas están produciendo, y es mejor hacer esa búsqueda y afinar un poco más el tiro e intentar buscar a lo mejor las 2 productoras que a ti te interesan, ese contacto, pues igual a través de compañeros o de gente, pero no 300.000 y enviar ahí a cholón. Sí, conocer la industria, ¿no? Para saber dónde te estás moviendo. En la que pretendes trabajar. Eso es. Y en ese sentido también creo que es interesante estar atenta o atento a convocatorias donde puedes mejorar tus guiones y también donde puede haber gente que también esté buscando proyectos concretamente. O sea, desde laboratorios, residencias, también algún tipo de mercado audiovisual o, por ejemplo, las áreas de industria de los festivales. Ahí también a veces pues se puede hacer red. Y sobre todo con esto, pues tener siempre cosas escritas. O sea, desde luego no vas a vender un guión intentando simplemente caer bien a la gente. Hay que tener cosas escritas y no vender humo, ¿no? Y si te seleccionan, por ejemplo, en un laboratorio o residencia, pues también puede ser justamente uno de esos lugares o tomártelo como que es un lugar donde poder hacer un poco de red con otra gente que está como tú, otros participantes, también con tutores, tutoras, con gente que va a dar talleres y lo mismo. O sea, no ponerse uno estupendo si no te toca de tutor el guionista o la guionista que tiene 3 Goyas, ¿no? Porque eso también pasa a veces que es como, no, yo quería que me tutorizara no sé quién. Yeah. Y realmente hay guionistas estupendos que a lo mejor no han hecho tantas series de tanto prestigio o que han tenido tanta promoción, etcétera, pero que no paran de currar, que son buenísimos y que te pueden también ayudar a aprender y también, quién sabe si, oye, a lo mejor has hecho un proyecto suyo y esta persona que sí que está en la industria te puede ayudar a mover ese proyecto que sí que conoce porque te lo ha tutorizado y sabe que está bien, ¿no? Totalmente. Entonces, eso me parece que también puede ser una buena oportunidad o por lo menos un buen lugar donde intentarlo. En ese sentido de convocatorias, las ayudas directas a guión del ICA, las ayudas en las que ha estado Alma también muy involucrada. Y, o sea, ¿por qué creéis que menciono las ayudas a guión especialmente para la gente que empieza? Pregunta que os hago. ¿Por qué? Porque vas a cobrar. Porque vas a cobrar, muy importante. Y puedes vivir de ello. O sea, quiero decir, empiezas a profesionalizar tu trabajo también, ¿no? Claro. Sí, y también porque las ayudas directas a guión no tienes que tener una experiencia de la leche. O sea, no requieren que tú tengas un montón de créditos de escritura. Entonces, en ese sentido, estás en igualdad de condiciones, o sea, porque a lo mejor no tienes tanta experiencia, pero si tienes una buena historia claro. La presentas y te la pueden seleccionar y cobrar por ello y luego que ese guión se pueda mover mucho mejor. Y ya por último, una cosa o una clave o cosa que tener en cuenta para la gente que ya está empezando como a mover su proyecto en la industria, o sea, para que sí que está yendo o ha tenido ya la suerte de poder ir o a una plataforma, una televisión, una productora o lo que sea, a mover un proyecto, que es que a veces te van a ofrecer algo que no cumple estrictamente tus expectativas, pero que puede ser una oportunidad más realista y algo que te puede también venir bien. Es decir, tú a lo mejor mueves un dossier o mueves un proyecto que tú tienes muy en la cabeza y a una productora le puede interesar la idea, puede ver ahí un potencial muy grande, pero a lo mejor necesita un replanteamiento. Ahí tienes 2 opciones, no es ni mejor ni peor. O sea, tú puedes llegar y decir, no, para mí es importantísimo que este proyecto se haga exactamente como yo lo tengo concebido, no quiero replantearlo y ya está. Pero a lo mejor si eres un poco flexible, si la productora te da buen feeling, si hay gente seria, que está bien ubicada en el mercado, etcétera, pues igual también es una oportunidad de poder trabajar una propuesta más sólida y que tenga más oportunidad de producirse. Y nos pasa a todos los guionistas, o sea, no solo que estés empezando, es que te puede pasar... Eso te iba a decir, esto es lo normal también, Exacto. ¿no? Sí, claro. Es lo que mucho que va a cambiar tu proyecto original, si te lo compran hasta que llega a estrenarse,
O sea, va a dar un montón de vueltas. Lo justo es que las dé, lo correcto es que las dé también para que se pueda producir, para que tenga sentido. Y eso no solamente es que como no tengo experiencia, me lo quieren cambiar todo. No. Gente con 20 años lo van a cambiar todo también. Otra cosa es que lo que tú dices, la productora te dé buen feeling, los cambios sean sensatos y tengan más que ver con la viabilidad del proyecto, digamos, que con un arrebato que le ha dado a alguien para cambiártelo todo porque ha decidido que quiere mear en tu proyecto, ¿no es así? Eso es. O casi nunca es así, vamos. Sí, además es la experiencia más cercana a la experiencia profesional, ¿no? Que es el hecho de que tu guión va siempre a sufrir cambios, a ser modificado, a recibir un montón de opiniones y que eso es el curro al final. Y se aprende un montón también a lidiar con eso, a saber a veces coger propuestas y a lo mejor no es eso exactamente, pero te lo llevas a otro lado que a ti sí te convence y a la vez cubre un poco las expectativas de la otra persona. O sea, que es un poco el día a día del trabajo. Y luego una cosa que pasa también habitualmente, pues con gente a lo mejor que empieza, que es que a lo mejor no vas a ser el creador único de tu proyecto, porque desarrollar todo un proyecto hasta el final exige a lo mejor, pues a veces pues una experiencia, unas tablas o lo que sea, y puede ser que te propongan hacer equipo con alguien que tenga más experiencia o directamente te pueden proponer que entre alguien con más experiencia y se haga con el proyecto. Ahí incluso hay un margen de negociación. O sea, yo creo que si tu proyecto interesa, hay algo que han visto, también puedes negociar como mínimo seguir de guionista en el proyecto y ser probablemente co-creador del proyecto, pero con una persona que a lo mejor a la hora de llevar una coordinación o de trabajar con ejecutivos y con otro, que tenga otro rodaje dentro de la industria. Entonces muchas veces no es decir, ay, no esto, sino decir, bueno, pues igual es también una buena oportunidad de pues también de seguir aprendiendo, conocer gente. Entonces, bueno, un poco la conclusión de esto es que creo que a veces hay que valorar cada experiencia que tienes cuando estás empezando, no solamente por lo obvio, por lo que pensabas que te va a reportar, sino también por otras cosas que pueden ir asociadas. O sea, desde me presenta una convocatoria, no me cogen, pero igual es la excusa que necesitabas para terminar la cosa que tenías ahí en el cajón escrita, o estoy haciendo un proyecto con 3 o 4 compañeros que estamos desarrollando, no lo vendemos, pero igual alguien me lee o por lo menos me ha servido para aprender a trabajar en equipo o conocer dentro de estos compañeros con quien tengo buen feeling y me gustaría seguir trabajando. Así que nada, yo creo que la clave es también, no quiero que eso sean los mundos de Yupi, pero en cada proyecto centrarte bien también en disfrutar del proceso, saber por qué lo estás haciendo y tomártelo también como una manera de aprender. Totalmente. Pues sí. Pues muy bien. Durra. Muchas gracias. Muchas gracias, querida. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Recordamos que podéis enviar vuestras preguntas a podcastalma@sindicatoalma.es para nuestro especial Alma Responde y nos vemos en 15 días. 2 semanas. Y vámonos, ¿no? Pues Esto ya vámonos. se ha hecho. Ya está. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección Alba Lucío y Josep Datel. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.